Si te digo música de los 80s, ¿qué tipo de música se te viene a la mente? Seguramente te imagines algunos sintetizadores espaciales, líneas de bajo bastante electrónicas y sobre todo un sonido de batería muy especial. Y es que el sonido de batería de los 80s era inconfundible. No era la batería acústica de toda la vida, pero tampoco era el sonido robótico de las primeras cajas de ritmo. Sonaba real, pero a la vez tenía un carácter único, casi sobrehumano en su perfección. Estoy hablando de la caja de ritmos LinnDrum. Ese sonido fue el corazón de muchas canciones exitosas de los 80s. Artistas como Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Stevie Wonder, Queen y muchos más. La lista es interminable, pero ¿cuál era el secreto detrás de ese sonido tan característico? ¿Y quién fue el genio que lo creó? Pero antes de contarte todo eso y para entender por qué fue tan revolucionario, necesitamos un poquito de contexto. Antes de la LinnDrum, el mundo de las baterías electrónicas era bastante raro. Las primeras cajas de ritmo, como las ahora famosas Roland CR78 y la TR808, usaban síntesis analógica para imitar los sonidos de una batería. De hecho, la 808 fue un fracaso inmenso cuando se lanzó y ya hice un video al respecto. Si lo quieres ver, te lo voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y es que sus sonidos no eran realistas, no engañaban a nadie y mucho menos a los músicos y productores. Simplemente eso no era suficiente. Querían el realismo de una batería auténtica, pero poder programar ritmos complejos sin necesidad de un baterista. Y es que el problema más grande era técnico. ¿Cómo lograr que una máquina sonara como un baterista real? Y aquí es donde llega nuestro héroe, Roger Linn. Roger Linn era un guitarrista y compositor que, como muchos otros, se sentía frustrado. Nacido en California, Linn era un hombre inquieto que le gustaba construir cosas, le gustaba experimentar con aparatos electrónicos, construía sus propios efectos de guitarra y modificaba equipos para conseguir nuevos sonidos. Pero una de sus frustraciones más grandes es que precisamente para conseguir buenos sonidos de batería, la única manera era contratar a un baterista y meterse a un estudio a grabar durante horas, lo cual era bastante costoso y tardado. Además, no le gustaban las cajas de ritmo existentes porque sonaban falsas. Cuenta la leyenda que un día experimentando pensó: ¿y si en lugar de intentar generar electrónicamente el sonido de una batería, simplemente grabo los golpes individuales de una batería real y luego los reproduzco? Hoy parece bastante obvio y hasta fácil de hacer con toda la tecnología que tenemos, pero en los 70s fue una idea revolucionaria, sobre todo porque la tecnología de muestreo o sampling apenas estaba naciendo y era carísimo y complejo. No cualquiera tenía el acceso a esa tecnología, pero Linn vio el potencial, combinó sus conocimientos de electrónica con su oído de músico y se dio cuenta de que sí podía almacenar digitalmente grabaciones cortas o samples de golpes de batería reales en chips de memoria. Sonidos como un bombo, una caja, un platillo, toms, incluso hasta palmadas. Y luego podía disparar esos sonidos mediante botones. Había logrado el santo grial: la pegada y el realismo de una batería acústica real, pero con la perfección y la facilidad de programar de una máquina. Con esta idea en mente, Roger Linn fundó su propia compañía, Linn Electronics, y en 1980 lanzó su primera creación, la LM1 Drum Computer. Fue la primera caja de ritmos en el mundo en utilizar grabaciones digitales de una batería real. Y el sonido era espectacular para la época, porque sonaba increíblemente idéntico a una batería grabada en un estudio profesional. Y sonaba así. Pero había un problema: era carísima. Costaba unos $5,000 de la época, una cantidad de dinero que en ese tiempo te servía para comprarte un carro. Y esto hizo que solo los grandes estudios profesionales y artistas famosos pudieran tener acceso a esta máquina.
Sin embargo, eso no impidió que sus sonidos empezaran a aparecer en toda clase de canciones. La LM1 demostró que era una idea brillante y que había una demanda real por esta clase de equipos en el mercado, pero su alto precio lo mantenía fuera del alcance de la mayoría de músicos y productores musicales, y esto Roger Linn lo sabía, y por eso ya estaba pensando en el siguiente paso. 2 años después de la LM1, en 1982, Linn Electronics lanzó la máquina que en verdad se convertiría en leyenda y cambiaría todo. La máquina que definiría el sonido de toda una década. La LM2, o también conocida como Linn Drum. ¡Es hermosa! La Linn Drum era básicamente una versión mejorada y sobre todo más barata de la LM1. Costaba alrededor de la mitad de precio y esto abrió las puertas a productores y músicos de todo tipo como pop, rock, funk y R&B. Además, los samples nuevos eran más potentes y más nítidos porque ya fueron grabados de una manera más profesional, a diferencia de la primera versión que fue un poco más casera. También incluía más sonidos que la LM1, como crash, cimbales y otros sonidos que la original no tenía. Incluía pads o botones sensibles a la presión y además su carcasa de madera y bastante robusta lo hacía muy profesional y bastante elegante. La combinación de estos factores fue explosiva y la Linn Drum se convirtió en un éxito masivo prácticamente de la noche a la mañana. De hecho, si alguna vez has escuchado alguna canción de los 80s, es muy probable que ya hayas escuchado la Linn Drum. Y aquí te muestro algunos ejemplos. La Linn Drum prácticamente se convirtió en un sinónimo de sonido profesional y dominó durante toda la década de los 80s. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque empezaron a aparecer algunos problemas que llevarían a Linn Electronics por un camino oscuro. Una combinación de varios factores comenzó a ser la ruina de Linn Electronics a mediados de los 80s. La principal razón fue el fracaso de la Linn 9000, una máquina que pretendía ir más allá de la Linn Drum, añadiendo secuenciado MIDI, cargar sonidos personalizados con disquetes, pero su software era malo, era carísima. Casi te costaba un riñón, un ojo y venderle tu alma al diablo, lo cual trajo mala reputación y los costes de desarrollo y soporte de la Linn 9000 acabaron con los recursos de la compañía. Además, empezó a existir mayor competencia de otros fabricantes. Salieron nuevos samplers más potentes y baratos como el Emulator, el SP1200 o el Akai Serie S. Estos permitían a los músicos usar cualquier sonido que quisieran, lo cual hacía ver a las cajas Linn Drum como algo obsoleto y muy costoso. Es por eso que en 1986 Linn Electronics se vio obligada a cerrar sus puertas. Y así de rápido como llegó a la cima, igual de rápido cayó al abismo. El rey de las cajas de ritmos había muerto. Aunque Linn Electronics desapareció, el impacto de la Linn Drum se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Y es que aunque la producción del hardware original paró, los sonidos de la Linn Drum han seguido siendo muestreados, duplicados y utilizados. Siguen apareciendo en producciones actuales, especialmente en géneros como el synthwave o el pop de inspiración retro, o cuando se busca a propósito ese toque ochentero. Además, el cierre de Linn Electronics no fue el final para Roger Linn. Su talento era demasiado grande y esto lo llevó a colaborar con los japoneses de Akai y juntos diseñaron una nueva línea de productos que logró lo que no pudo la Linn 9000. El resultado
la legendaria serie Akai MPC. Así que la próxima vez que escuches una canción de los 80s con esa característica batería, es muy probable que se deba a una Lean Drum. Pero los 80s no solo tenían un sonido muy característico de batería, los sintetizadores también fueron únicos. Y hubo específicamente un teclado o sintetizador que marcó toda esta época. En el video que tienes ahora mismo en la pantalla, te cuento su historia y cómo sigue siendo uno de los sintetizadores más emblemáticos de la historia de la música.